Esa mujer es una serpiente, dijo Margaret con los ojos llenos de indignación. Tu hijo es un cobarde por permitir esto. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Márquez era un cobarde. El niño valiente, que había defendido a otros compañeros del acoso escolar, se había convertido en un hombre incapaz de defender a su propia madre. Tienes que hacer algo, Beatrice. No puedes dejar que te hagan esto, continuó Margaret. Tienes los recibos, ¿verdad? Tienes pruebas de que pagaste por ese sillón reclinable. Claro que tenía los recibos. Los había guardado cuidadosamente en mi caja de documentos importantes, junto con los papeles del apartamento y las actas de nacimiento. Tenía el recibo del pago inicial, el comprobante del saldo restante. Todo estaba a mi nombre. Mañana irás a esa tienda a informar lo sucedido, me dijo Margaret con determinación. Luego recuperarás tu sillón reclinable, cueste lo que cueste. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo con una mezcla de dolor y rabia que nunca antes había experimentado. En mi mesita de noche tenía una foto de Márquez cuando se graduó de la universidad. Sonreía, me abrazaba, con los ojos llenos de gratitud y amor. Gracias, mamá, por todo lo que sacrificaste por mí, me había dicho ese día. Algún día te lo devolveré todo. ¡Qué ironía! En lugar de recompensarme, había permitido que su esposa me robara. En lugar de protegerme en mi vejez, había optado por guardar silencio mientras me humillaban. Pensé en mi madre, fallecida 12 años atrás. Siempre me decía, Beatrice, los niños son desagradecidos por naturaleza. No esperes que te agradezcan tus sacrificios porque los vas a hacer aunque te lo agradezcan o no. Pero nunca permitas que te falten al respeto. El respeto se gana y se defiende. Mi madre tenía razón. Había llegado el momento de defenderme. Había llegado el momento de demostrarle a Elena que no podía meterse conmigo. Y si Márquez no era capaz de ponerse de mi lado, tendría que afrontar las consecuencias de su cobardía. A las 6 de la mañana. Apenas amaneciendo, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a quedarme callada. No iba a aceptar esta humillación. Iba a recuperar mi sillón reclinable y mi dignidad. Cueste lo que cueste. Elena se había equivocado al subestimarme. Pensó que era una anciana indefensa que se quedaría en casa llorando, pero estaba completamente equivocada. Esta guerra apenas comenzaba. A las 7 de la mañana ya estaba vestida y lista para la batalla. Me puse mi mejor vestido verde, el que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado e incluso me maquillé un poco. Si iba a enfrentarme a esos ladrones, lo haría con toda la dignidad que me quedaba. Margaret llamó a mi puerta puntualmente a las 8. ¿Lista para recuperar lo tuyo?, preguntó con una sonrisa cómplice. Había decidido acompañarme a la tienda y su apoyo me dio fuerzas. El viaje en autobús al centro comercial se me hizo eterno. Llevaba conmigo todos los documentos, el recibo de compra, la confirmación del pago, mi identificación, todo lo necesario para demostrar que el sillón reclinable era mío y solo mío. Cuando llegamos a Elegant Furniture, la tienda donde había comprado mi sueño, el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. María, la misma vendedora que me había atendido, estaba organizando unos catálogos detrás del mostrador. Señora Beatrice, me saludó con una sonrisa sincera. ¿Cómo está? ¿Recibió su hermoso sillón reclinable de cuero? Debe estar disfrutándolo muchísimo. Sus palabras me rompieron el corazón. María era una joven honesta y trabajadora que siempre me había tratado con respeto y paciencia durante todos los meses que fui a ver el sillón. María, necesito hablar con usted de algo muy serio, le dije con voz temblorosa. Mi sillón reclinable se entregó en la dirección equivocada. Su expresión cambió al instante. ¿Qué quiere decir, señora? Es imposible. Verificamos todas las direcciones 3 veces antes de hacer las entregas. Le expliqué toda la situación, le enseñé los documentos y la foto que Elena había publicado en Facebook. Le conté cómo habían cambiado la dirección sin mi autorización. María palideció mientras revisaba mis papeles. Luego fue a su computadora y empezó a escribir rápidamente, señora Beatrice. Aquí dice que, el día antes de la entrega, recibimos una llamada desde su número de teléfono solicitando el cambio de dirección. La persona que llamó conocía todos los detalles de la compra. Su nombre completo, el modelo del sillón reclinable, el número de pedido, todo. María, yo no hice esa llamada, le dije con firmeza. Alguien se hizo pasar por mí. Margaret, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. Señorita, esto es una situación muy grave. Han cometido fraude haciéndose pasar por la señora Beatrice. María nos miró a ambos con expresión preocupada. Señora, esto es muy serio. Voy a llamar a mi supervisor inmediatamente. Mientras esperábamos al supervisor, no podía dejar de pensar en cómo Elena había obtenido toda esa información. Sabía mi número de teléfono. Había estado presente cuando mencioné los detalles de la compra y seguramente había anotado mentalmente el número de pedido cuando lo mencioné con tanto orgullo en aquella cena familiar, el supervisor. Un hombre mayor llamado Carlos llegó en 10 minutos. Tras revisar toda la documentación y escuchar nuestra versión de los hechos,
Su expresión se tornó muy seria. Señora Beatriz, esto constituye un fraude muy grave. Alguien suplantó su identidad para cambiar la dirección de entrega. Iniciaremos de inmediato el proceso para recuperar su mercancía. ¿Y cuánto tardará eso? Pregunté con ansiedad. Bueno, primero tenemos que confirmar que el sillón reclinable está en la dirección incorrecta. Luego tenemos que contactar a esas personas para explicarles la situación. Si cooperan, podemos resolverlo en unos días. Si no cooperan. Carlos hizo una pausa significativa. Si no cooperan, ¿qué pasa? Preguntó Margaret. Entonces tendremos que involucrar a las autoridades. Esto es robo y fraude, señora. Son delitos graves. Mis manos volvieron a temblar, pero esta vez no era de miedo, sino de una extraña mezcla de alivio y anticipación. Por fin, alguien me tomaba en serio. Por fin alguien reconocía que había sido víctima de un delito. Carlos, quiero que informes a las autoridades desde ya. Le dije con una voz que no reconocí. Era una voz firme y decidida, llena de una fuerza que desconocía. ¿Está segura, señora? Primero podríamos intentar resolver esto amistosamente. No respondí categóricamente. Esta gente me robó el día de mi cumpleaños, me humilló públicamente y necesito que entiendan que no pueden meterse conmigo. Margaret me apretó el brazo con admiración. Muy bien, Beatriz. Ya es hora de que entiendan que no eres una víctima indefensa. Carlos tomó nota de toda la información y nos dijo que, durante el día contactarían a las autoridades para denunciar el fraude. También me aseguró que intentarían recuperar el sillón reclinable lo antes posible. Al salir de la tienda, me sentí diferente, como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Durante años había permitido que Elena me maltratara, me hiciera sentir inferior y manipulara a mi hijo en mi contra. Pero esto había sido la gota que colmó el vaso. Ahora tienes que enfrentarte a Márquez, me dijo Margaret mientras esperábamos el autobús de vuelta. Sí, ya es hora de que sepa qué clase de mujer eligió como esposa. Decidí que no iba a llamar a Márquez. Iría directamente a su trabajo. Quería ver su cara cuando le contara todo lo que había descubierto. Quería ver si por fin tendría el valor de defender a su madre o si seguiría siendo el cobarde en el que se había convertido. El edificio donde Márquez trabajaba como contable estaba solo 30 minutos de mi apartamento. Llegué a las 3 de la tarde, cuando sabía que volvería de comer. Lo vi caminar hacia la entrada con su traje azul marino y su maletín de cuero. Parecía próspero, exitoso, nada que ver con el niño humilde que había criado en mi pequeño apartamento. Elena había logrado convertirlo en alguien que ya no reconocía. Márquez, lo llamé cuando estaba a punto de entrar. Se giró sorprendido. Mamá, ¿qué haces aquí? Tenemos que hablar ya. Algo en mi tono le hizo comprender que la situación era grave. Me siguió hasta una pequeña cafetería en la planta baja del edificio. ¿Qué te pasa, mamá? Te ves diferente. Márquez, tu esposa me robó. Su rostro palideció. ¿De qué estás hablando? Le conté todo. La llamada fraudulenta, el cambio de domicilio, la humillación pública, mi visita a la tienda, la denuncia a las autoridades. Durante toda mi explicación, Márquez permaneció en silencio, mirando fijamente su taza de café sin tocarla. Cuando terminé de hablar, levantó la vista y me miró a los ojos con una mirada que no reconocí. Mamá, debe haber alguna confusión. Elena jamás haría algo así. No podía creer lo que oía. Incluso con todas las pruebas, incluso después de explicarle que las autoridades ya estaban involucradas, mi propio hijo siguió defendiendo a esa mujer. Márquez, tengo todas las pruebas. La tienda confirmó que alguien se hizo pasar por mí, pero mamá, ¿no crees que exageras? Quizás Elena pensó que quería sorprenderla. Quizás malinterpretó algo que dijiste. En ese momento comprendí que había perdido a mi hijo para siempre. La mujer que lo había criado, que lo había sacrificado todo por él, valía menos que la opinión de una ladrona manipuladora. Me levanté de la mesa con toda la dignidad que me quedaba. Márquez, cuando las autoridades vayan a tu casa a recuperar mi sillón reclinable, no digas que no te advertí. Y me fui, dejándolo allí con su café frío y su mala conciencia. Esa noche no pude cerrar los ojos. Cada vez que los cerraba, veía la cara indiferente de Márquez cuando le dije que su esposa me había robado. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado. Era mi 71 cumpleaños, y en lugar de celebrarlo con mi nuevo sillón reclinable de cuero burdeos, me enfrenté a la traición más devastadora de mi vida. Me habían informado por teléfono que la entrega se había pospuesto. Sin embargo, esa noche, al abrir el grupo familiar de Facebook, allí estaba la imagen que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Mi sillón reclinable de cuero bordeos, el que había comprado con mis ahorros. Estaba perfectamente ubicado en el salón de Elena, la casa de mi nuera, y ella, con total descaro, había publicado: mi marido siempre sabe cómo sorprenderme. Gracias también, suegra. Mis manos empezaron a temblar, tan fuerte que casi se me cae el teléfono. Gracias, gracias. ¿Cómo? Si hubiera regalado voluntariamente el sueño, por el que había trabajado incansablemente durante 10 meses.
como si hubiera decidido que mi propia nuera merecía más que yo tener una silla de verdad. Se me subió la sangre a la cabeza. Toda la familia podía ver esa foto. Mis hermanas, mis primas, las amigas que Elena había añadido al grupo. Todas asumirían que era una suegra tan tonta y generosa que regalé sillones reclinables de $2,500 mientras seguía sentada en un mueble descolorido de más de 18 años. Pero sabía la verdad. Sabía que habían cambiado la dirección de entrega sin mi consentimiento. Que mi hijo Márquez, mi único hijo, había guardado silencio mientras su esposa me robaba descaradamente. Que esto no era generosidad, sino un robo calculado y cruel. Ese sillón reclinable se había convertido en mi obsesión durante meses. Todas las noches, tras volver exhausto de limpiar oficinas hasta las 11, me quedaba despierto navegando por internet, comparando precios, leyendo todas las reseñas, midiendo mi pequeño salón una y otra vez. Era lo único que quería para mi cumpleaños, la única promesa que me había hecho tras años de sacrificios. Había empezado a ahorrar en febrero, $25 por aquí, 40 por allá. Dejé de comprar el bistec que tanto me encantaba para las cenas dominicales. Cancelé mis suscripciones a streaming. Dejé de tomar el autobús y caminé 8 cuadras bajo un calor abrasador para ahorrar el dinero del pasaje. Cada centavo contaba. Compré solo lo más barato en el supermercado. Arroz, frijoles, pasta, nada de lujos, nada de caprichos. Incluso dejé de comprar la loción de manos que necesitaba desesperadamente, porque cada dólar tenía que destinarse a mi silla, a mi sueño. Recuerdo perfectamente el día que lo vi por primera vez en la sala de exposición. Era jueves por la tarde. Había ido solo a mirar, a tocar, a soñar. Al acomodarme en ese sillón reclinable de cuero genuino, sentí que había descubierto un trocito de cielo. Era suave, elegante, del tono burdeos perfecto para mi pequeña mesa de centro. La vendedora, una amable mujer llamada María, me explicó todas las características. Cuero genuino importado, 7 años de garantía, resistente a las manchas, 2,500. Una fortuna para mí, pero alcanzables, y seguía ahorrando como lo había estado haciendo, señora. Con nuestro plan de pagos, se lo puede llevar a casa hoy mismo, dijo María con una sonrisa, pero negué con la cabeza. No quería endeudarme, no a mis 71 años. Quería pagarlo todo, con mi propio dinero, con dignidad. Por las noches me quedaba despierta, imaginando cómo quedaría en mi sala, cómo me sentiría al sentarme en algo cómodo y nuevo, después de tantos años. Cómo podría invitar a Margaret, mi vecina, a ver que por fin había conseguido darme un capricho, un pequeño lujo, después de toda una vida de trabajo duro. Mi silla actual era una vergüenza. La había comprado de segunda mano hacía 17 años cuando me mudé a este pequeño apartamento después del divorcio. Estaba descolorida, hundida por dentro y los muelles se habían roto hacía años. Pero no había tenido dinero para reemplazarla. Siempre había otras prioridades. Márquez siempre necesitaba algo. Cuando Márquez se casó con Elena, pensé que por fin podría centrarme en mí misma. Que podría permitirme pequeños placeres sin culpa. Que podría vivir un poco después de dedicar toda mi vida a ser madre soltera, trabajando en 2 empleos para darle todo lo que necesitaba. Pero Elena también lo había arruinado. Desde el primer día, esa mujer había mostrado su verdadera naturaleza. Criticó mi apartamento, mi ropa, mi comida. Márquez se merece algo mejor que esto, decía con esa sonrisa venenosa cuando creía que no la oía. Y ahora había llegado al extremo de robarme, arrebatándome lo único que había deseado para mí en años, humillándome públicamente delante de toda la familia, haciéndome quedar como una mentirosa si decía la verdad. Elena sabía exactamente cuánto significaba ese sillón para mí. Estuvo presente cuando les conté a todos en la cena familiar sobre mis ahorros, sobre mi sueño, sobre cómo finalmente había reunido el dinero completo. La vi tomando notas mentalmente cuando mencioné la tienda, el modelo, la fecha de entrega programada. Márquez, mi propio hijo, también estuvo allí. Vio cómo se le iluminaban los ojos cuando mencioné los detalles. Se dio cuenta de cómo Elena preguntaba por las medidas exactas, el proceso de entrega, todo lo que necesitaba saber para ejecutar su plan perfecto. Debí sospechar algo cuando empezó a mostrar tanto interés. Cuando empezó a decir cosas como, ay, suegra, qué suerte tienes de poder permitirte estas delicias. Con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Esa sonrisa que usaba cuando planeaba algo malo. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Nunca pensé que sería capaz de robarme en mi propio cumpleaños. Elena siempre había sido manipuladora, pero esto superaba todo lo que había hecho antes. Recordé el día en que Márquez me la presentó hace 6 años. Llegó a mi casa con un vestido negro ajustado, tacones altos y esa sonrisa que nunca se le reflejaba en los ojos. Desde el primer momento, supe que esa mujer traería problemas. Mamá, quiero presentarte a Elena, había dicho Márquez con la sonrisa de un hombre enamorado. Extendió la mano con fingida elegancia y me miró de arriba a abajo, evaluando mi modesta sala de estar, mi ropa sencilla, mi vida humilde. Un placer conocerla, señora Beatriz.
había dicho con voz melosa, pero sus ojos decían algo más. Sus ojos decían, pobre mujer, mira de dónde viene mi novio. Viene de aquí. Desde ese día, Elena se dedicó a cambiar a mi hijo. Poco a poco, Márquez dejó de visitarme los domingos. Ya no me llamaba todos los días como antes. Sus conversaciones se volvieron más cortas, más distantes. Mamá, Elena dice que debería centrarme más en mi futuro, me decía cuando le preguntaba por qué había dejado de venir. Al principio intenté ser comprensiva. Entendía que Márquez estaba enamorado, que quería construir una vida con ella, pero Elena no se conformaba con tener a mi hijo solo para ella. Necesitaba hacerme daño. Necesitaba demostrar su poder sobre nuestra familia. En cada reunión familiar, Elena encontraba la manera de hacerme quedar mal. Si llevaba un postre casero, llegaba con algo comprado en la panadería más cara del pueblo. Si me ponía mi vestido amarillo de domingo, aparecía con ropa nueva y comentaba, «Qué bonito, señora Beatriz. Ese vestido tiene un estilo tan clásico». Pero lo que más me dolía era ver cómo Márquez siempre la defendía. Cuando intentaba hablar con él a solas, me decía, «Mamá, Elena tiene razón. Necesito pensar en mi futuro. No puedo estar siempre pensando en el pasado». El pasado. Yo era su madre, no su pasado. Era la mujer que había trabajado 18 horas al día para educarlo, que había vendido mis joyas para pagarle la universidad, que había renunciado a rehacer mi vida con Robert. Un buen hombre que me cortejaba, porque Márquez necesitaba toda mi atención después de que su padre nos abandonara. Robert había sido paciente conmigo durante 3 años. Me traía flores todos los viernes. Me invitaba a cenar a restaurantes modestos pero limpios. Me trataba como a una reina. Pero cuando Márquez tenía 19 años y estaba pasando por una etapa de rebeldía, elegí a mi hijo. Siempre elegí a mi hijo. Beatriz, ese chico ya está grande. Tú también mereces ser feliz. Me había dicho Robert la última vez que nos vimos. Tenía razón, pero no podía abandonar a Márquez. No podía ser como su padre, que se fue cuando las cosas se pusieron difíciles ahora. Al ver la foto de mi sillón reclinable en casa de Elena, me preguntaba si todo ese sacrificio había valido la pena. Si había valido la pena renunciar a mi propia felicidad por un hijo que ahora permitía que su esposa me robara y me humillara públicamente. Sonó el teléfono. Era Margaret, mi vecina. Beatriz, acabo de ver la foto en el grupo. ¿No era ese tu sillón reclinable, el que estabas esperando para tu cumpleaños? La voz de Margaret sonaba confusa y preocupada. Sí, Margaret, ese era mi sillón reclinable, logré decir con la voz entrecortada. ¿Pero cómo es posible? ¿Se lo regalaste a Elena? No pude responder. Empecé a llorar y, por primera vez en años, lloré desconsoladamente. Margaret, que me conocía desde que me mudé a este edificio, comprendió de inmediato que algo terrible había sucedido. «Bajo ahora mismo», dijo antes de colgar. En 5 minutos, Margaret llamó a mi puerta. Al verme, con los ojos hinchados y el teléfono aún en la mano, me abrazó fuerte. «Cuéntamelo todo», dijo con esa firmeza maternal que siempre había tenido, a pesar de ser 3 años menor que yo. Le conté toda la historia, cómo había ahorrado centavo a centavo durante 10 meses, cómo había dejado de comprar cosas básicas para poder pagar ese sillón reclinable, cómo Elena había estado presente cuando mencioné todos los detalles de la compra, cómo seguramente había llamado a la tienda haciéndose pasar por mí para cambiar la dirección de entrega.